Ya la saludamos a ella, que la tenemos como todos los jueves, a la licenciada en familia Yanina Cosime. Yani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buena mitad del día para vos, Claudia, y para toda la audiencia. Como siempre, un placer estar acá con vos. Y para nosotros tenerte, escucharte, dialogar de estos temas que, como siempre digo, son parte de todos, ¿no? Nos atraviesa a todos y siempre nos ayudás también del lado tuyo como profesional, a cómo hacer en ciertos casos, ¿no? Y en este caso también que vamos a tocar hoy por este tema, ¿no? Que bueno, en estos días, más precisamente el 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Queremos saber, Yani, cómo hacemos en lo primario, ¿no? En la familia, en el seno familiar, para educar a nuestros hijos justamente en el respeto y la valoración de las diferencias. Mira, vos sabés que siempre lo digo, la familia es la primera educadora y vos educamos con el ejemplo. Entonces por ahí uno quiere, si bien hay que tener intencionalidad a la hora de educar, sobre todo cuando uno quiere inculcar valores, nos tenemos que poner a pensar qué estamos haciendo nosotros, porque nosotros vamos a educar conforme a cómo actuemos. ¿Cómo me relaciono yo con ese otro, que es diferente a mí, por ser varón, en el caso de yo soy mujer, o por tener otra edad, o por tener cualquier otra condición, una discapacidad, o no sé, o otro nivel a lo mejor social o económico y demás? Y en la familia uno educa eso, enseña eso, a veces sin palabras, o con gestos, o con muchas palabras, buenas o malas. Entonces, bueno, los chicos aprenden o no a respetar al otro que es diferente, por ejemplo, con mamá y papá, ¿no? ¿Cómo se tratan? ¿Se cuidan, no se cuidan? ¿Se valoran en la diferencia? O a veces hay una competencia, porque viste que nuestra sociedad nos lleva a estar siempre compitiendo con el otro, y está instaurado esto, que no siempre se nota, pero y no somos conscientes de esto de la lucha entre varones y mujeres. Cuando ellos ven eso en casa, es lo que van a transmitir. Ahora, cuando en casa las relaciones entre varones y mujeres se basan en esas diferencias, pero se valoran, y bueno, lo que vamos a tener son hombres y mujeres respetuosos del otro, ¿no? En todo sentido. A ver, yo cuando mis chicos, voy a hacer autorreferencia, puedo decir un ejemplo concreto, bueno, cuando mis chicos eran más chicos, porque los míos ya son adolescentes, mi hijo es mucho más alto porque siempre fue grande, y dice, bueno, vos sos más fuerte, entonces, bien, él era más fuerte y ayudaba a su hermana con cosas que tuvieran que ver con la altura, por ejemplo, o con la fortaleza física. Pero nunca hicimos mención de que por eso era mejor. Él era distinto. Y a lo mejor ella es mejor, tiene unas cualidades artísticas, por ejemplo, ¿no? O del orden, es muy ordenada. Entonces esto de valorar lo que el otro tiene y yo no tengo, y hacerme de eso, pedir ayuda en eso y aportar lo que yo tengo, ¿no? Pero nada es mejor que el otro, digamos, obviamente mejor en el sentido de que uno es más fuerte que el otro, hay una diferencia física y hay que aceptar esa diferencia, pero no porque el que tenga mayor fuerza es mejor, o el que sea mejor en matemáticas es mejor como persona que el otro en cuanto a su valor como persona. Y eso se educa en el trato diario. Digamos, nosotras somos dos personas educadas, por ejemplo, y respetuosas, y se nota que en la forma en que nos hablamos, claro, ¿no? Y ellos lo notan en la diaria. Ahora, Yani, vos sabés que a mí siempre me llamó la atención muchísimo, y mirá, te lo digo como mujer, como madre, porque digo, ¿qué es lo que está pasando con las mujeres? Y acá corro un poco al varón, porque digo, fíjate vos que hay Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiere decir que la hay y mucho, y no es solo en un territorio, sino, si es internacional, en todo el mundo, ¿no? Que quizás es la más común, que vemos que la violencia desde el hombre hacia la mujer, pero que hay hombres también que son violentados, ¿no? También por mujeres. Pero digo... Hombres violentados por mujeres, sí, y mujeres violentadas por mujeres. Claro, y me llama mucho la atención porque generalmente nosotros en el rol de madres somos las que más estamos quizás a veces, o que les damos más las herramientas. Quizás el padre, está bien, es cultural a lo mejor, y ya para estas épocas también hay papás que
educan y que crían solos a sus hijos también, ¿eh? Pero digo, en el general es así, ¿no? Que la mujer o la madre está un poco más de tiempo, que más está por este motivo o por el otro presente en situaciones. Y digo, la falencia está con nosotras mismas, ¿no? Yo que soy de mirarme para adentro y de también hacer la mea culpa, porque creo que acá también uno tiene que hacer esto. Digo, ¿qué está pasando? Porque si yo crío a mi hijo varón y después mi hijo varón es golpeador, es violento con su pareja, con una novia, con su esposa, con lo que fuere, ¿no? Digo, o con alguien en particular. ¿Qué pasó conmigo? Me diría yo, ¿no? ¿Qué hice en educar a mi hijo? Yo Claro, me plantearía. ahí está. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando los chicos crecen, después deciden. A lo mejor no siempre todo lo que uno les da a los chicos, ellos lo reciben y lo ponen en práctica. Pues si no, digamos, hay una frase en orientación familiar que dice, bueno, a pesar de vos, o algo así, ¿no? A pesar de vos, tus hijos pueden llegar a tener éxito en la vida o pueden crecer y desarrollarse, porque a pesar de nuestros errores. Pero sí está muy buena tu pregunta. ¿Qué hice yo para que mi hijo sea, en términos coloquiales, un machirulo, un violento con otra mujer o una compañera de trabajo o eso, ¿no? Uh-huh. Pueden haber pasado muchas cosas. A lo mejor yo quise transmitir con mi boca valores, pero en mi casa pasaba otra cosa, que muchas veces pasa eso. Digamos, yo le transmito con mi boca a mi hijo que las mujeres son valiosas y que deben ser respetadas y demás, y a lo mejor en la convivencia diaria nuestros hijos pueden ver cómo el varón, el marido, el papá o la pareja maltrata a mamá y mamá se la banca, ¿no? Y no hace nada. Entonces, los chicos eso lo perciben también. Por eso es muy importante lo que hacemos, mucho más de lo que decimos como padres. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? A ver, ¿lo serví demasiado? Había una frase que decían los hombres se hacen en la dificultad. ¿Lo serví demasiado? Y no le puse valor a mi servicio, a mi trabajo como mamá, porque a veces nosotras las mujeres, hago yo también un mea culpa, no valoramos lo que pretendemos que la sociedad valore, que es el trabajo dentro de casa, ¿no? El ama de casa. El ama de casa nosotros tenemos desnostado ese artículo, ese adjetivo, ¿no? O esa descripción de un trabajo, de una labor. Pero el ama de casa, hoy justo estaba leyendo en otra cosa y decía ama de casa. Y cuando vi ama de casa, ama, quien gobierna, ¿no? Uh-huh. Y nosotras no valoramos esa labor, esa función en la sociedad. Hoy la ciencia la valora y en otros países, en Europa, por ejemplo, se valora tanto que la mujer esté en casa por lo que transmite en cuanto a un montón de habilidades sociales y habilidades blandas que no se aprenden en otro lado o que se aprenden con mucha dificultad cuando los chicos son grandes y que son muy valiosas en la sociedad. Digamos, la ciencia lo está valorando hace unos años y fomenta la presencia de la mujer en su casa con sus hijos, por lo menos los primeros años, y nosotras como mujeres pretendemos que la sociedad lo valore, pero nosotras no, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay algo, ahí fallamos. Sí, y hay una falla muy grande que yo veo también, y que he sido testigo porque he presenciado en distintas familias que por ahí uno, no sé, gente conocida, que por ahí y uno va viendo este trato, ¿no? Y cómo van accionando. Y hay muchas madres, mira lo que te digo, madres, sí, haciendo referencia a lo que vos decís, que quizás no le hago valorar a mi hijo, en este caso varón, lo que yo hago, y entonces lo sirvo demasiado. Porque hay muchas mamás encima, porque no es que vos decís, bueno, del lado del padre viene solo esto. Por eso no hay que, viste, las culpas y esto. No, creo que hay mamás que, y esto es cultural, debe traer años y años, y millones de años, qué sé yo, de no, claro, que el hombre no enseñarle, no decirle, bueno, no, por miedo que, viste, no sé a qué, que no se haga su cama, que no lave un plato, que no barra, que no. Y el punto es otro, ¿no? Los hijos varones, los hombres, son hijos de madres, hasta donde yo sé. Y todos claro, venimos de una mamá, papá, presente. Por eso digo el rol de la madre acá, que es fundamental. Y después somos las mujeres o ciertas mujeres
que salen a gritar contra el hombre por la violencia. Ojo que se entienda perfecto lo que yo creo que, bueno, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Mira, yo soy sobreviviente de violencia de la que quieras, si te querés te hago un listado, pero no por eso voy a ni a idealizar la mujer, ni a menospreciar el etiquetar hombre. a todos los varones, claro, Exacto. como si fueran malos. Yo soy hija de un papá que en mi infancia no fue un buen tipo, pero soy esposa de un hombre que sí y mamá de otro, ¿no? Al que me dedico a cuidarlo para que, a mi entender, sea un hombre que respete a las mujeres, las valore y las cuide. Y de chiquito le decía eso, vos sos fuerte para cuidar a otras mujeres de algunos que son medio estúpidos, ¿no? Y que las violentan, ¿no? Que él pudiera usar su fuerza física a favor de aquellos que, digamos, no para pelear, no iniciar una pelea, pero sí en defensa de los más vulnerables, porque, bueno, alguien tiene que protegernos, ¿no? Por Ahora, lo general son Janina, varones. yo no sé, quizás Sí. uno, porque ser madre no hay un libro, digamos, uno va haciendo también un poco lo que va saliendo y lo que va considerando y de acuerdo a los valores que uno tenga, ¿no? Pero yo digo, yo soy de aquellas que no me gusta segmentar, nunca, porque creo que ahí está la exclusión. Y yo a mi hijo le enseño a respetar y a todo el mundo. Más allá del género, Totalmente. porque si yo le digo a esto sí, a esto no, ahí estoy como, claro, esto sí se respeta porque esto, el otro, no, se respeta a todo el mundo. Fuera del género, porque uno es un ser humano. A todas las personas por ser persona, independientemente de su sexo, de su edad, de lo que sea capaz o no de hacer, hablando de una discapacidad o de su trabajo, ¿no? De a qué se dedique. Digamos, no es más valioso y más respetable una persona, un médico que no sé, la persona que barre las calles. Nosotros tenemos amigos de todas las profesiones y nos enorgullecemos de eso y de que podamos respetar cada uno su función. ¿Por qué? Porque el trabajo de todos es valioso. Toda la sociedad necesita de todas estas labores y de todas estas personas que a lo mejor tienen un trabajo determinado, pero bueno, son mayores, digamos, tienen otras habilidades también y todos nos alimentamos de todo y todos somos necesarios. Pero bueno, eso del respeto se fomenta en casa, porque a veces hablamos de respeto, pero tratamos con desprecio a alguna persona por su trabajo, o por su formación, claro, o su falta de formación, o por su sexo, o decimos, bueno, esto no es trabajo de hombres, o este no es trabajo de chicas, ¿no? Claro, viste, eso es también raro, viste, cómo nos han venido, porque bueno, yo me acuerdo, me voy a mi infancia, a mi abuela, y bueno, y tenían eso, quizás en la ignorancia, ¿no? A veces uno dice, bueno, en la ignorancia, en la poca información, en la poca cultura, ¿viste? Pero el hombre termina siendo dependiente de una mujer si no aprende determinadas labores también, ¿no? Entonces está bueno poder valorar la diferencia, identificar la diferencia y valorarla, porque si yo tengo dos hijos, una nena y un nene, y yo tengo que elegir quién va a tender la ropa y quién va a cortar el pasto, mi hija es capaz de cortar el pasto, pero el esfuerzo físico que tendría que hacer ella para cortar el pasto sería mucho más grande que lo que le resulta para él, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de decir quién va a hacer una tarea y la otra, voy a usar su fortaleza, me voy a basar en su fortaleza o en su condición física, pero no significa por eso que uno sea más inútil que el otro o menos valioso. Pero está buenísimo que las chicas también, tengo una vecina que le encanta cortar el pasto y ella se ocupa del jardín porque le gusta, pero ella lo disfruta, ¿no? Pero que los varones armen la cama, sequen los platos, pongan una mesa. Pero que limpien, que sepan limpiar, que sepan todo, claro, eso no... Pero eso le sirve no solamente, le sirve para la vida, porque digamos, si no van a ser siempre dependientes de alguien más que le haga ese trabajo, porque ahí está donde nosotras no valoramos ese trabajo, porque si yo no le enseño a un varón, o a veces hasta a las mismas mujeres, a poner la mesa o a limpiar un plato, o a barrer o lo que fuera, porque es como un trabajo menor, bueno, ahí es donde yo estoy descalificando mi propia actividad en mi casa como ama de casa, y le estoy enseñando que lo hagan también, digamos, que eso no es trabajo para varón o mujer, pero digamos, como si fuera una inferior categoría, y después pretendo que se valore. Digamos, claro. Digamos, somos nosotras. Pero aparte de ese chico, a esa chica le estoy haciendo una persona pendiente que no sabe valerse por sí misma, se va a mudar solo porque va a estudiar. Bueno, vos también sos de pueblo, pero sí. Pasa un montón, digamos, hay un montón de chicas y de chicos que se vienen a Rosario a estudiar y no se saben hacer un arroz.
Claro, claro. Entonces, ni siquiera como mamás lo vemos de decir, che, le voy a fomentar esto para que se valore este trabajo, para que se dé cuenta lo que implica llevar adelante una casa, ser el ama de casa, la ama, la dueña, la gobernante, todo el esfuerzo de gerente del hogar, pero aparte para que aprenda a valerse por sí mismo, porque hasta para mandar a hacer tenés que saber hacer. Como yo, ¿cómo puedo mandar a alguien que me haga algo bien si yo no lo sé hacer? Exactamente. Yani, pero bueno, vas por casa, siempre por casa, obviamente, siempre hablamos. Yo creo que, bueno, todos somos únicos y todos somos diferentes, ¿no? Así que totalmente, todos. Y valiosos. Y valiosos en algo. Por eso no valen las comparaciones. Todos somos valiosos. Me encanta ver a los chicos de esa manera. Cada uno, a los grandes también, pero a los chicos, ¿no? Cada uno una joya en bruto, valiosa, con sus capacidades, que hay que descubrirla. En vez de centrarnos en aquello que le falta o aquello que no tiene comparándolo con otro, ver todo lo que hay en cada persona, porque todos tenemos algo potencial, para dar. ¿no? Entonces ahí va la base del respeto y la valoración del otro. Yani, como siempre es un placer, un gusto enorme charlar con vos. Me quedaría, pero tendríamos tantísimo para charlar, pero bueno, lo vamos haciendo así, a poco, ¿no? En bloques los días jueves, así que te esperamos la semana que viene. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, chau, chau. Allí pasaba Janina Cossi.